Hola, buenos días, Amaranta. Buenos días, alumnos del curso. El último día estuvimos hablando del teatro griego como el teatro griego que había tenido su momento de gloria en el siglo V antes de Cristo en Atenas, se difundió por todo el ámbito griego. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo esto se difundió a través de de todo el Mediterráneo gracias a la conquista de Roma, de todo lo que era el mundo griego y cómo aquello se transformó de manera que vamos a tener un teatro nuevo, que es el teatro romano, que fue a la vez mucho más diverso, pero también un teatro que no tuvo la importancia que tuvo el teatro griego como creador de todo un mundo nuevo, ¿no? Bueno, ya hemos dicho lo primero, Roma, que era una pequeña ciudad, se fue expandiendo a lo largo primero de la península itálica y poco a poco por todo el Mediterráneo, conquistando Grecia, conquistando todos los países que rodean el Mediterráneo y en un momento clave cuando ya llegó a su máxima expansión, pues prácticamente dominaba toda Europa, todo el sur de Europa, todo el norte de África, toda la parte oeste del Medio Oriente, o sea que un enorme imperio que más o menos estaba unificado en cuanto a lengua, cultura y en cuanto a obediencia al centro del poder que era Roma. Como todo esto fue un proceso larguísimo, normalmente cuando hablamos de Roma siempre tenemos en la imagen todo lo que nos ha mostrado el cine y por lo tanto el cine casi siempre lo que nos muestra es el Imperio Romano. Pero hay que recordar que el Imperio Romano es una parte solamente de todo lo que fue el mundo romano. Antes de que llegara el imperio existió una monarquía que duró unos 200 años y que en donde Roma era simplemente una pequeña ciudad dominada por los etruscos. Lo fundamental para ese proceso de creación del mundo romano es la creación de la República hacia el 500 antes de Cristo y la República dura 500 años que es cuando se crea realmente el mundo y la cultura romana. Y es cuando los romanos conquistan Italia, conquistan el norte de África y conquistan todo el mundo griego. Por lo tanto, la creación de la cultura romana pertenece a la República. Lo que se da con la época del Imperio ya es exclusivamente una mayor expansión y un asentamiento de lo que fue la gran cultura romana. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el teatro? Que es a lo que vamos, ¿no? El teatro en Roma no fue tan importante como lo fue para los griegos, pero en cambio los espectáculos romanos, es decir, el hecho de que los romanos eran muy aficionados a los espectáculos hace que sea una época absolutamente gloriosa para el espectáculo. ¿eh? Ahora, a los romanos lo que les gustaba era, juntamente con el teatro, mucho más, otros dos espectáculos, que eran los espectáculos de las carreras de caballos, que se daban en un espacio que se llama el circo, y los espectáculos de luchas de gladiadores, de luchas contra fieras, de ejecuciones públicas, etcétera, que se daban en lo que es el anfiteatro. Por lo tanto, eran todo tipo de espectáculos y entre ellos estaba el teatro. El teatro que formaba parte de este mundo espectacular romano. Que los romanos dedicaron mucho tiempo al espectáculo se puede comprobar en cualquiera de las ciudades que tengan restos romanos, en que siempre nos vamos a encontrar por lo menos un teatro, un anfiteatro y un circo. Ahora, de todos ellos, el más importante de todos era sin duda el circo, las carreras de caballos, el segundo, el anfiteatro y ya en último lugar el teatro, que tenía importancia, pero no tenía ni mucho menos la importancia de los otros dos. ¿Los romanos dedicaban mucho tiempo al espectáculo?
claro, los romanos libres, porque el Imperio Romano era un imperio que se basaba en el sistema de la esclavitud, pero los romanos libres dedicaban mucho tiempo al espectáculo. Como los cálculos que se han hecho, se calcula que dedicaban unos 170 días al año a los espectáculos, es decir, casi medio año lo dedicaban a asistir a espectáculos. Y hay que recordar que es que los espectáculos no eran simplemente estar un ratito viendo un espectáculo, eran siempre fiestas en donde se estaba uno todo el día en el anfiteatro, recibiendo comida, bebida, viendo todo tipo de espectáculos, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que lo que es el ansia de espectáculos fue creciendo, de manera que hasta la época imperial es cuando se llega a este momento en que medio año se dedica a las fiestas, a los espectáculos, y era, por lo tanto, una actividad, por un lado, muy cotidiana y por otro lado, era una actividad carísima que solamente se podía mantener a base de dedicar una cantidad enorme de dinero a crear estos espectáculos, porque eran espectáculos gratuitos. Es decir, la gente no pagaba por ir al teatro. Por lo tanto, este es el momento álgido. Vamos a ver cómo se llega a esto y qué queda de todo aquello. Bueno, lo primero, vamos a hablar fundamentalmente del teatro. El teatro es un teatro que ya he dicho que fue mucho más diverso, pero la parte que hoy en día conservamos es la parte de lo que sería el teatro derivado del teatro griego. Deriva del teatro griego en varios aspectos. El primero, los edificios. Vamos a ver edificios del teatro romano. Espero que ahora tengan en la pantalla una imagen que es de un teatro romano. Es concretamente el teatro de la ciudad española de Mérida, que es lo que fue una ciudad romana, Emérita Augusta, en la actual Comunidad Autónoma de Extremadura. Bueno, era una ciudad importante y por lo tanto se construyó un buen teatro que actualmente se conserva en condiciones bastante buenas. Aquí se puede ver que el teatro romano deriva del teatro griego. Es lo lógico, es lo lógico. Los romanos, cuando empiezan a expandirse por Italia, lo primero que hacen es enfrentarse a otros pueblos y hacia el sur, los pueblos que se habían instalado en el sur de Italia y en Sicilia eran los griegos. Y los griegos, en ya la época helenística, prácticamente habían construido teatros en todas sus ciudades. Por lo tanto, un elemento básico de toda ciudad griega era el teatro. Los romanos se encuentran esos teatros y cuando tienen que construir teatros toman ese modelo. Aquí lo tenemos y podemos ver que efectivamente lo que tenemos es una gran explanada con un fondo que es lo que se llamaba el frente de la escena y que era el lugar por el que, a través de tres puertas, de las cuales se ven aquí las tres, era el lugar por el que entraban y salían los actores. También a los lados había unas grandes puertas que permitían no solamente entradas y salidas de actores, sino también de algunos otros elementos que a los romanos les gustaban extraordinariamente, de manera que podían entrar animales, podían meter desfiles de caballería, en fin, podían hacer muchas más cosas que la que estaban acostumbrados los griegos. Lo que sí que se puede comprobar es que lo que falta en un teatro romano
que era fundamental en el teatro griego, es la orquesta, es decir, el lugar en donde se colocaba el coro. Eso se ha reducido extraordinariamente. Se ha reducido extraordinariamente y en vez de ser un círculo completo, es un arco de círculo relativamente pequeño. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el teatro romano el coro deja de tener importancia. Es decir, se hace teatro, pero el, incluso las comedias y las tragedias que conocemos, el coro o desaparece completamente o tiene una importancia muy relativa. Eso hace que la antigua orquesta se convierta sencillamente en un lugar probablemente de interpretación. Los actores podían bajar de lo que era el proscenio, es decir, la parte en donde ahora mismo vemos a personas paseándose por el Teatro de Mérida, y podían bajar hasta esta zona, que es lo que se llamaba la arena, y estar junto a los espectadores de mayor prestigio, que eran los que se colocaban en esta zona. Por lo tanto, hay una variante que por lo demás es prácticamente la única. Es decir, los teatros simplemente se hacen mucho más lujosos. ¿eh? Esta parte de aquí llega a ser de un lujo extraordinario, columnatas, esculturas, etcétera, etcétera. Y luego tienen una, eh, una zona para los espectadores, que sería toda esta de aquí, ¿eh? Que es lo que se llamaba la cavea, en donde los espectadores se colocaban de acuerdo con el rango social. Los más importantes, es decir, patricios, autoridades, etcétera, etcétera, se colocaban delante en un lugar en donde se traerían sus esclavos sus asientos, y el resto del pueblo, de acuerdo con criterios de, ya digo, de estratificación social, se iban colocando en el resto de la cavea. Al fondo de la cavea, al final, había un espacio en donde se podían colocar los esclavos y las mujeres. O sea que permitían a las mujeres asistir, pero no permitían que estuvieran mezcladas con los hombres. Por lo tanto, bueno, tenemos un teatro como edificio que se deriva del teatro griego, pero que tiene ciertas características un poquito especiales. Cuando hablamos de estos teatros, estamos hablando de los teatros romanos de la zona occidental, los teatros de Italia, los teatros de España, de la Galia, es decir, la actual Francia. Todos estos tienen esta forma. Los teatros que se construyen en la zona oriental, en la zona griega, sí que suelen conservar la orquesta, porque seguramente en esa zona oriental del Imperio Romano se seguía haciendo teatro griego. Y por lo tanto, los griegos estaban acostumbrados a ver sus obras con el coro. Y por lo tanto, los teatros son muy parecidos al teatro romano de la zona occidental, pero con algún resto del teatro griego. ¿Cómo y cuándo se construyen estos teatros? Pues hay una historia verdaderamente curiosa. Los romanos sabían que los griegos tenían sus teatros y permitían que se mantuvieran esos teatros en las ciudades conquistadas, pero tenían prohibido construir teatros en Roma, porque el Senado, que era el que daba las órdenes en la época de la República, no quería que hubiese un local permanente en donde se juntase demasiada gente. Gobernaban para el pueblo, pero no les gustaba que el pueblo tuviese un lugar permanente de reunión. Por lo tanto, permitían hacer teatros de madera que en el momento que se terminaban las fiestas se tiraban y no pasaba nada. Por lo tanto, no había teatros permanentes hasta la época del final de la República, que vamos a ver ahora una nueva imagen. Bueno, espero que ya haya llegado a la nueva imagen.
Bueno, esta imagen es una reconstrucción del primer teatro que hubo en Roma. Es el Teatro de Pompeyo. Hacia el final de la República, el Senado todavía seguía mandando, pero cada vez estaba más sometido a los grandes generales que a lo largo de toda una época de guerras civiles estaban adquiriendo cada vez mayor poder. De manera que uno de estos fue Pompeyo, Pompeyo el Grande, que al final terminó derrotado y muerto en la guerra contra César, pero antes de eso era el gran general que había librado a la República Romana de la destrucción, precisamente venciendo a un esclavo rebelde, a Espartaco. Por lo tanto, era un hombre poderosísimo que mandó construir un teatro en piedra, ¿eh? Que sería el Gran Teatro de Pompeyo, y el Senado, por supuesto, se lo permitió hacer con la condición de que después lo tirase. Pero en el momento de construirlo, lo que hizo fue construirlo con un templo incluido dentro del teatro. Sería este templo, era un templo dedicado a Venus, que era la diosa protectora de su familia, y por lo tanto, en el momento en que se terminan los juegos que había organizado Pompeyo, ya no se puede tirar, porque se trata de un recinto sagrado. El Senado no puede ordenar que se tire un recinto que está destinado al culto de una diosa, además una diosa tan importante como Venus. Por lo tanto, permiten que permanezca este que sería el mayor de todos los teatros que construyeron los romanos, que es el Teatro de Pompeyo. De este teatro actualmente no queda nada, no queda absolutamente nada, pero es porque Roma ha sido destruida en varias ocasiones y bueno, finalmente del teatro de Pompeyo y de muchas de las grandes construcciones romanas, pues queda muy poquito. Quedan algunos restos en el foro, queda todavía parte del Coliseo, que en gran parte ha sido saqueado. Las termas de Caracalla, que están absolutamente saqueadas, y algunos otros edificios que en realidad pues revelan un poco lo que fueron las grandes construcciones romanas. De los teatros queda exclusivamente un poquito del Teatro de Marcelo, pero nada del Teatro de Pompeyo. De todas maneras, este fue el teatro que sería modelo para el resto de los teatros romanos. Aquí se puede ver cómo era un teatro completamente cerrado. Cuando vemos actualmente los teatros romanos que se conservan, parece que estaban abiertos a toda a grandes vistas, pero no. Era un teatro cerrado que estaba pensado precisamente para eso, para que la gente estuviese cerrada dentro de un recinto y estuviese atenta solamente a lo que ocurría en el escenario. El, es, por lo tanto, cuando el final de la República, cuando se construye el primer teatro y ya el resto de los teatros se construyen durante el Imperio. Es decir, todos los teatros romanos que se conservan, muchísimos, los que se conservan en la antigua Hispania, los que se conservan en la antigua en Grecia, los que se conservan sobre todo en Oriente Medio, que se conservan muchísimos, son teatros de la época imperial. Y todos ellos tienen algo en común, y es que son recintos también sagrados. Es decir, que de alguna manera había también culto. ¿Cuál era el culto fundamental de los teatros? El culto imperial. Es decir, que eran una construcción que tenía mucho que ver con los emperadores. Ahora bien, ¿qué teatro se hacía aquí? Bueno, pues la verdad es que el teatro que hacían los romanos en parte deriva del griego, pero cuando se da la gran época del teatro romano,
todavía no existían estos teatros. Estos teatros son muy posteriores. Esta imagen corresponde a, a un mosaico en donde aparecen las dos máscaras de la comedia y la tragedia. Evidentemente se puede ver como la máscara de la tragedia es una máscara de expresión de horror, ¿eh? Y tiene un cierto aspecto realista, ¿eh? No hay que pensar que las máscaras fuesen siempre unas máscaras irreales, sino que tenían un cierto aspecto realista. Y en cambio la máscara de la comedia, que es una máscara con una expresión de risa, es una máscara más deformada, pero que tiene todos los elementos de la comicidad propia de los antiguos griegos. Es decir, tenemos un poco el rostro que recuerda a los sátiros y que tiene la corona de vid que tenían siempre, que tenían en las antiguas celebraciones dionisíacas. Los romanos copian, lo mismo que copian el modelo del edificio, copian también el teatro griego. Es lógico, es decir, que en el momento en que ellos empiezan a conquistar el mundo griego, también lo que hacen es adaptar parte de su cultura. De hecho, el primer escritor romano, el primero que escribió comedias y tragedias, que no se conservan, el primero que escribió también una imitación de la Odisea, pues era un griego. Era un griego que se llamó Livio Andrónico y que era un griego de la ciudad de Tarento, en el sur de Italia, y que fue tomado como esclavo por los romanos, le correspondió a la familia Livia y por lo tanto cogió el nombre de Livio Andrónico. Bueno, era un esclavo, pero no hay que pensar que todos los esclavos eran pobre gente a los que los amos estaban todo el día pegándoles latigazos. No, este era un hombre culto y por lo tanto probablemente gozaba de cierta consideración por parte de sus amos. De hecho, le permitían escribir. Pero era un esclavo, es decir, que realmente los amos tenían toda la capacidad de matarlo cuando quisieran. El Livio Andrónico introduce el teatro griego. Y a partir de ahí, el teatro romano, el teatro que ven los romanos, es un teatro imitado de los griegos. De hecho, los propios escritores, cuando hablan de sus obras, a veces hablan de que lo están copiando de los griegos. Y concretamente, Terencio habla de que alguno ha criticado sus obras diciendo que son malas. Y dice algo así como, eso no es posible, porque yo lo he copiado de los mejores autores griegos. Por lo tanto, era algo que ellos consideraban que era casi un tinte de gloria. Yo soy capaz de escribir como los griegos. Bueno, las obras, de hecho, de los dos grandes autores que tenemos son las obras de Plauto y de Terencio, los dos autores que son de la época republicana, de la época de más o menos el siglo III, el siglo II antes de Cristo, por lo tanto época de la República, y todas las obras que conservamos, que todas son comedias, no conservamos ninguna tragedia de esta época, todas las comedias tienen normalmente personajes griegos y una localización que normalmente sucede siempre en algún lugar del mundo griego. Esto, por un lado, es porque derivan de los modelos griegos, pero por otro lado, también seguramente por cierta prudencia, es decir, como en las comedias lo que hacen es reírse de los vicios, de algunas costumbres. Si fuese muy descaradamente romano, probablemente
los escritores terminasen o bien ejecutados o por lo menos sometidos a esclavitud, cosa que era relativamente fácil. Por lo tanto, todo sucede en Grecia. Todo sucede en Grecia. Esto es un modelo que va a pasar, yo creo que prácticamente al resto de todo lo que sería el teatro europeo. Es decir, que muchas veces, para evitar la censura a lo largo de toda la historia del teatro, lo que se cuenta, en vez de, aunque se refiera muy claramente al mundo del escritor, se coloca o bien en épocas lejanas o bien en un país distinto. ¿Eh? Pensemos, yo qué sé, pues en Calderón de la Barca, que en su obra fundamental, La vida es sueño, hace que suceda pues en Polonia. Y así, evidentemente, cualquier alusión que pudiera darse hacia el rey, la nobleza, etcétera, etcétera, pues en realidad estaba hablando de un país muy lejano y de otras épocas. Bueno, todo esto viene de esta época de los romanos y ya he dicho que los dos grandes autores serían Plauto y Terencio. Plauto sería el gran autor romano. Conservamos bastantes obras de Plauto y en todas ellas él crea lo que sería el modelo de la comedia europea. Es decir, probablemente ya lo habían creado los griegos, pero como apenas conservamos obras de la comedia nueva griega, las obras que crean la comedia europea, lo que han leído los europeos y lo que han imitado después son las comedias de Plauto. Es fundamentalmente la comedia de carácter, por ejemplo, la comedia del avaro. La comedia del avaro. Un carácter es un personaje que tiene una manía tan exagerada que le hace un personaje ridículo. Esto sería la comedia del avaro, que en el caso de Plauto sería la aulularia, la comedia de la olla. Un avaro que guarda todo su dinero dentro de una olla y que la tiene escondida, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta comedia sería repetida a lo largo de los siglos, pero su modelo siempre sería esta comedia de la olla. El militar fanfarrón, Miles Gloriosus, que por supuesto es un militar griego, no va a ser un militar romano, ¿no? Bueno, pues este personaje fanfarrón que será imitado a lo largo de muchísimo tiempo por toda el mundo, digamos, occidental, por toda la comedia occidental, tiene también su modelo en Plauto. Plauto también es el primero que escribe lo que él llamó una tragicomedia, que es el Pigmalión, que resulta que es una comedia, pero una comedia muy, muy divertida, pero cuyos personajes son héroes y dioses, con lo cual por eso lo llama tragicomedia, es decir, los personajes corresponden al mundo trágico, pero es una comedia. Bueno, el caso de Terencio, que escribe unos 100 años después de Plauto, es muy significativo porque siguiendo el modelo de Plauto, él hace sus comedias al estilo griego, pero ya muestra hasta qué punto estaba en decadencia este tipo de teatro porque él escribió solamente 6 comedias y la última de ellas, en el propio prólogo, él cuenta que se estrenó 3 veces porque la primera vez que se estrenó, el público, alguien del público gritó mientras estaba representando, empiezan los combates de gladiadores, y el público abandonó en masa el teatro para ir a ver los combates de gladiadores. La segunda vez le ocurrió lo mismo, esta vez con unos acróbatas, y solamente se pudo estrenar la tercera. Por lo tanto, ya muestra que el público había empezado a abandonar este tipo de teatro por otros espectáculos, pues lógicamente mucho más populares. El teatro no desapareció, es decir, que
Hay que pensar que en época romana, en época imperial, es cuando se construyen los grandes teatros. Pero apenas tenemos noticia de escritores nuevos. Lo que hay son escritores de mimos, y en todo caso de atelanas. Bueno, cuando hablamos del mimo, no estamos hablando de los mimos actuales, no se trata de actores gestuales, sino de lo que podríamos llamar un espectáculo de variedades. ¿eh? Es un espectáculo en donde sale primero un actor que cuenta chistes, después sale un acróbata, después sale un número espectacular que se hace con animales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se trataría de un espectáculo muy variado en donde de vez en cuando sí que habría alguna representación, habría bailes, pero desde luego ya no era exclusivamente una representación al estilo de las antiguas. ¿Cuál es la gran incorporación del mimo? Pues el mimo lo que hace es incorporar por primera vez en el mundo del espectáculo a la mujer. Es decir, había mimos y había mimas. Las obras de Plauto y Terencio, las obras de teatro, se hacían, por supuesto, con hombres que llevaban máscara y podían llevar máscara femenina, pero no llevaban la máscara, pero eran hombres, ¿no? En cambio, los mimos que iban sin máscara, podía haber mujeres. Ahora bien, ¿por qué había mujeres y cuál era el número especial que hacía que las mujeres fuesen muy, muy solicitadas en los teatros? Pues era el número de desnudarse en público. Es decir, espectáculos de striptease que eran lógicamente muy populares. Esto era, al parecer, lo que más se demandaba, aunque eso no implica que no hubiese mimas que también actuasen en alguna pequeña comedia dentro del mundo del mimo. El mimo fue lo que triunfó durante el Imperio. Por lo tanto, hay que pensar que si en los grandes teatros se hacían comedias de los antiguos, comedias de Plauto, comedias de Terencio, en Grecia se hacían las tragedias de Sófocles, por supuesto, pero lo que primaba eran estos espectáculos muy variados, que serían espectáculos de variedades. También las atelanas, que son importantes porque es un tipo de teatro que se hacía con máscara, que lo hacían solamente hombres, pero que no deriva del teatro griego y que tiene su importancia porque muchos han visto en estas atelanas, que eran unas obritas que se hacían improvisando y con 4 actores que hacían siempre el mismo personaje, es decir, el viejo ridículo, el comilón impenitente, el esclavo listo, el jorobado, estos 4 personajes que constantemente hacían toda una serie de obras cómicas, siempre con máscara y siempre los mismos personajes. Muchos han querido ver el modelo de la Atelana como el que después triunfaría en la comedia del arte. Pero bueno, eso es una teoría que todavía hace falta demostrar. Bueno, el hecho es que hacia el final del imperio, hacia el final del imperio occidental, es decir, el siglo V, el teatro estaba en clara decadencia. Estaba en clara decadencia porque los espectáculos eran carísimos, el imperio estaba en decadencia, no era fácil encontrar dinero para hacer espectáculos, pero además había un elemento nuevo que termina destruyendo el teatro. Es el cristianismo. Los cristianos primitivos eran unos feroces enemigos de todos los espectáculos y concretamente de los espectáculos del anfiteatro y del teatro. No es nada raro. El teatro estaba dedicado al culto imperial. Los cristianos de ninguna manera podían aceptar este tipo de culto y además las obras que se hicieran, incluso si eran tragedias antiguas, eran tragedias dedicadas a los dioses antiguos. Si eran comedias
que estaban dedicadas a hablar de los vicios y, por lo tanto, eran comedias normalmente de una sexualidad muy patente, no ocultaban en absoluto que el propósito de los personajes era acostarse con la chica y y las chicas pues se acostaban con toda tranquilidad con los hombres y, por lo tanto, este tipo de obras repugnaba absolutamente a los cristianos. Bueno, entre esa decadencia económica y sobre todo, gracias a que los cristianos se van imponiendo y destruyendo todo lo que pueden del culto antiguo, hay que recordar que en el año 390 el emperador Teodosio prohibió los Juegos Olímpicos y, por lo tanto, el deporte empieza a estar prohibido en el mundo romano, y quedarían prohibidos durante casi 2000 años, pues el teatro le pasa lo mismo. Es decir, que el teatro empieza a ser un espectáculo prohibido, y es prohibido fundamentalmente por los cristianos. El, eso significa que hacia el año, pues, el siglo V, que es cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente, probablemente ya no había teatro en casi ningún lugar. Y si había, era un teatro muy pobre o un teatro que ya no se hacía en los teatros. Tenemos un ejemplo en el hecho de que en el Imperio de Oriente, que el Imperio de Oriente no desaparece en el siglo V, dura 1000 años más, sería lo que llamamos ahora el Imperio Bizantino. En ese Imperio romano de Oriente sí que tenemos noticia de que había todavía actrices, y concretamente la emperatriz Teodora, la esposa de Justiniano, la más famosa de todas las emperatrices del Imperio Bizantino, había sido mima, había sido actriz. Pero claro, sabemos que no actuaba en teatros. Parece ser que actuaba en el hipódromo, en el hipódromo, en el hipódromo de Constantinopla, la actual Estambul. Y por otra parte debía de actuar también en los palacios, en las casas particulares, porque los espectáculos que tenemos noticia que hacía y por los que se hizo famosa eran espectáculos muy eróticos, y que suponen que el público que la vería muy de cerca. No, pues, no es posible este tipo de espectáculos que hacía, por ejemplo, con unos gansos o con cisnes, pues que la viesen en los grandes teatros o ni siquiera, o mucho menos en el gran circo, el gran hipódromo de Constantinopla. Por lo tanto, muy poco teatro. El teatro que se hacía probablemente se hacía en casas particulares, en los palacios, etcétera, etcétera. Y entramos en una época que es lo que sería la Edad Media, en donde el teatro hay que pensar que desaparece. Desaparece porque el cristianismo es enemigo del teatro. Es enemigo del teatro y entramos en una época en donde, por lo menos durante 500 años, en la Europa occidental, el teatro se convierte en una actividad que si acaso, alguien podía leer de vez en cuando un manuscrito de Terencio o algo así. Poco más. ¿eh? No hay ninguna constancia de que hubiera teatro. Eh, Todo esto, por supuesto, estamos hablando de la Europa occidental, es una Europa sometida a todo tipo de invasiones. Por un lado estarían las invasiones
lo que se conocen como las invasiones bárbaras de pueblos que no tienen teatro, pero que además cuando invaden Italia o Hispania también se encuentran con que aquí prácticamente no hay teatro, o las invasiones de los musulmanes por el sur, que es verdad que también por su religión son enemigos del teatro, pero también es verdad que cuando invaden el norte de África, cuando invaden la Hispania de los visigodos, pues aquí tampoco había teatro. Por lo tanto, un mundo sin teatro. Esto ha ocurrido en varias ocasiones. Por lo tanto, ya hablaba antes en la clase anterior de que el teatro no ha existido siempre. Y además es posible que sea destruido. De hecho, es lo que ocurrió, digamos, del año 500 hasta el año 1000. ¿Qué es lo que sucede durante la época medieval? Hay que pensar que la época medieval es larguísima. Son nada menos que 1000 años. Más o menos se considera que la época medieval es desde el siglo V hasta el siglo XV. Por lo tanto, 1000 años. Toda una primera parte, lo que se conoce como la Alta Edad Media, es una época de extraordinaria pobreza y de extraordinaria decadencia en la Europa occidental, y es la época en donde sabemos que no hay teatro. Es a partir del año 1000 cuando se produce una recuperación primero económica, después social y después cultural, que permite que durante los 500 años siguientes, desde el siglo X, desde el año 1000 hasta el año 1453, que es cuando se supone que acaba la Edad Media, Europa tenga un periodo de prosperidad extraordinario. Los edificios que se conservan, las catedrales góticas, los palacios góticos, son de una riqueza excepcional. Y eso muestra que Europa era ya una potencia económica. Bueno, pues también vuelve el teatro. Y vuelve, curiosamente, de manos de quien lo había destruido. ¿Qué ocurre el año 1000? Hacia el año 1000. Pues que dentro de la propia Iglesia se produce un proceso que consiste en que lo que era el ritual religioso cristiano, y concretamente el momento más importante, que es el momento de la resurrección de Cristo, es decir, en la Pascua, eh, deja de ser simplemente un ritual para convertirse en un espectáculo, en un pequeñísimo espectáculo, en un pequeñísimo espectáculo que inicialmente se hace dentro de la Iglesia. Es decir, lo que se hace es que los sacerdotes se disfrazan para representar a las santas mujeres que van a ver el sepulcro de Cristo, y hay otro sacerdote que se disfraza de ángel para contar que Cristo ha resucitado, etc. Con un pequeño texto, con unas pequeñas acciones, vuelve, por lo tanto, el teatro. Y eso es lo que hace que durante 500 años vaya aumentando de una manera cada vez mayor el teatro religioso. De manera que hacia el año 1500, hacia el año 1500, hacia el año 1453, hay un importantísimo teatro religioso. Esta imagen que tenemos ahora mismo en la pantalla es la imagen de uno de los grandes espectáculos que se hicieron muy al final de la Edad Media, y muestra hasta qué punto el teatro religioso se había convertido en un gran espectáculo. Un gran espectáculo que tiene lo que se llamaban las mansiones, es decir, un enorme escenario dividido en una serie de mansiones que permitían que los actores fueran representando en cada una de ellas, desde lo desde lo que era el paraíso hasta el infierno, que se puede ver aquí, la boca del infierno, con los diablos, con las llamas que lo devoran todo, etcétera, ¿no? Pero incluso podemos ver aquí un barco, eh, con una especie de estanque, lo cual da idea de la magnitud que podía tener
este tipo de representaciones, este tipo de grandes escenografías que lo que hacían en vez de cambiarlas era sencillamente lo que hacían era cambiar de sitio. Los actores cambiaban de sitio y con eso se suponía que si aquí estaban en el paraíso, cuando salían de aquí, pues ya habían salido del paraíso. Bueno, este tipo de representaciones, los grandes misterios medievales, duraban 2, 3 días. Este, que es el misterio de Valenciennes, estaba, duró por lo menos 5 días. Por lo tanto, eran, ya digo, un teatro que estaba en auge, que tenía una extraordinaria riqueza, pero no era ni mucho menos el teatro como hoy en día lo conocemos. Siempre representaciones religiosas, siempre además representaciones que estaban, si no directamente relacionadas con la Iglesia, estaban a cargo de aficionados, que eran los miembros de las cofradías, y por lo tanto faltaba todo lo que hoy en día entendemos que es el teatro, es decir, algo, un espectáculo al que va un público que no es lo que se llama un público cautivo, no es un público que va porque es la celebración religiosa, sino va porque quiere pasar un rato divertido o sufrir llorando, pero que va al teatro porque quiere, que paga y que va a ver a unos profesionales que son los actores. No hay en esta época actores profesionales. Tiene que llegar un mundo nuevo. Y ese mundo llega precisamente con la siguiente época. Vamos a ser muy breves ya, porque creo que esto se está alargando mucho, pero vamos a hablar de ese mundo, el mundo del teatro renacentista, que se caracteriza por ser realmente la época más importante del teatro occidental. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Es cuando se crea el teatro como hoy en día lo conocemos. Se crea a base de lo primero de todo, lo más importante, lo que nunca se volverá a dar, como se dio entonces, que es el momento en que se crea el actor profesional. Espero que puedan ver la imagen de una de las primeras compañías de actores profesionales que hubo en el mundo. Es verdad que en la época helenística había actores profesionales, pero todo eso había desaparecido. Por lo tanto, aparece por primera vez los actores profesionales. Esto sería una compañía de comedia del arte. Eh, no se llamaba entonces comedia del arte, era la comedia del improviso. En todo caso, tenemos unos actores que hacen unos personajes que yo creo que todo el mundo conoce. Este sería Pantalone, este es un Sanni, un criado. Aquí tenemos a la innamorata, el que se oculta es el innamorato, la criada, la serveta, y aquí tenemos a un personaje que probablemente es el capitano. Bueno, lo que resulta excepcional no es solamente que aparece el actor profesional, sino también que eh, empiezan a representar las mujeres. Esta mujer de aquí, esta mujer tan bella que aparece, es Isabella Andreini, una de las primeras actrices que ha habido en la historia, y a partir de entonces en Italia empiezan a representar de una manera profesional las mujeres. De manera que el gran, la gran renovación, lo que hace que el Renacimiento sea una época absolutamente revolucionaria, es eso, la creación de los actores
del mundo profesional, de los cómicos profesionales, que a su vez van a implicar toda otra serie de cosas. Los actores profesionales necesitan cobrar y, por lo tanto, necesitan que haya espacios donde puedan representar. Se construyen los primeros teatros. Es verdad que no se construyen, los primeros teatros se construyen en general en palacios, pero no importa. Se construyen esos primeros teatros que después son modelo de otros teatros que se construyen para que puedan representar los cómicos profesionales. Necesitan que se escriban obras y, por lo tanto, es un momento en que se empiezan a escribir un montón de obras y empieza a aparecer también el escritor profesional y, finalmente, hace falta que haya una cierta teoría teatral y eso es lo que aparece también en el Renacimiento. De manera que, aunque sea muy brevemente, hay que tener quiero que os quedéis todos con esta idea, el teatro del Renacimiento es la época más revolucionaria del teatro occidental. Es la época en donde el teatro se convierte en lo que hoy conocemos. Si no hubiera habido Renacimiento, todavía seguiríamos viendo misterios medievales, sin duda muy espectaculares, pero siempre lo mismo, muy aburridos. Por lo tanto, si tenemos que agradecerle algo al Renacimiento, a Italia, desde luego es esta creación en el Renacimiento, y si todos se lo tenemos que agradecer, no digo nada de las cómicas, de las que son actrices. Son actrices porque esta mujer y otras varias decidieron convertirse en cómicas profesionales. De manera que lo que le pido es un aplauso para ellas. Y nos vamos. Adiós.